Buenos días con todos, buenos días. Por favor, si me confirman, si me escuchan claro, si se ve mi presentación. Buenos días, me confirman si me escuchan claro, si ven mi presentación para empezar, por favor. Ok, gracias. Vamos a empezar. Gracias, Cristina. A ver. Tema de esta semana, tenemos que ver más acerca de las relaciones que existen entre los países a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues, tenemos que desarrollar temas referentes a los organismos financieros internacionales, tenemos que hablar de la integración económica, de los acuerdos de integración económica, ¿no?, que en la actualidad hay, y también algunos términos referentes justamente a la integración económica, que son la internacionalización, la mundialización y la globalización. A ver, cuando hablamos nosotros de los organismos financieros internacionales, estamos hablando pues de instituciones multilaterales, es decir, que está conformada por muchos países y dan apoyo y asistencia financiera a todos los países miembros. Entre ellos, pues, tenemos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial principalmente, pero no son los únicos. También está, pues, el Banco de Desarrollo de América Latina, antes llamada, pues, la CAF, ¿no?, la Corporación Andina de Fomento. También tenemos el Fondo Latinoamericano, ¿no?, también para ayudar, pues, a los países. Estos organismos tienen personería jurídica internacional, ejercen derechos, pero también asumen obligaciones. ¿Sí? Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial fueron creadas, pues, en la famosa conferencia del Bretton Woods en los Estados Unidos, en 1944, ¿no?, terminando la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tienen misiones complementarias, aunque algunas funciones también las cumplen ambos, ¿no?, pero se complementan básicamente respecto a la asistencia y apoyo financiero que le dan a los países miembros. El Fondo Monetario Internacional lo que busca es impulsar la cooperación monetaria en el mundo, el intercambio de dinero, de capitales, los préstamos, básicamente los préstamos. Y con ello busca que asegurar la estabilidad financiera y con ello facilitar el comercio internacional, ¿ya? Presta dinero principalmente el Fondo Monetario Internacional, pero también va a impulsar la cooperación entre los países. Entre ellos también se pueden prestar dinero, ¿no? Y ello lo que busca es asegurar la estabilidad financiera y sobre todo facilitar, hacer crecer el comercio internacional. ¿Qué fines persigue el Fondo Monetario Internacional? Bueno, fomentar la cooperación monetaria, como se dijo, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Aunque eso es relativo, ¿no? Hay países que son poderosos, que tienen mucho capital y son los que se van a expandir más rápidamente, los que van a crecer más rápidamente que otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos ahí de equilibrado, es relativo, ¿sí? El Fondo Monetario también va a buscar pues, la estabilidad cambiaria, ¿no? Recuerda los tipos de cambio. Cómo los tipos de cambio, sobre todo la volatilidad del dólar, afecta pues a los países. Afecta el comercio internacional entre los países, ¿no? Por eso es que el Fondo Monetario Internacional creó pues los famosos derechos especiales de giro, que como te había mencionado, su valor se forma en base a un valor de las divisas más importantes que existen en el mundo. La famosa pues canasta de divisas, ¿no? O canasta monetaria también le llaman. Esta canasta está conformada por las 5 primeras divisas más importantes en el mundo. Y recuerda que divisas son las monedas más utilizadas a nivel mundial. La de mayor aceptación. El dólar, el euro, el yen, la libra esterlina y también entró pues el renminbi chino, ¿no? El yuan, ¿sí? Entonces, fíjate, en diferente porcentaje, cada una de esas monedas conforma el valor de una unidad de derecho especial de giro. Entonces, cuando existe volatilidad en el dólar, por ejemplo, la estabilidad de las otras monedas va a evitar que el valor de cada derecho especial de giro caiga demasiado. De igual manera, si cae, por ejemplo, el euro, las otras monedas van a soportar la caída del euro. Entonces, con ello se logra que hay mayor estabilidad en la moneda, ¿no? Y con eso, pues, va a facilitar la estabilidad cambiaria. Por eso que los derechos especiales de giro se utilizan mucho en el comercio internacional. El Fondo Monetario también puede inspirar confianza, ¿no?, en los países miembros,
de tal manera pues que todos los recursos financieros del Fondo Monetario Internacional estén a disposición pues de los miembros, ¿no? De los países miembros. Y que ese dinero pues les sirva para corregir los desajustes en sus balanzas comerciales, que les ayude después a expandir también y a mantener pues un crecimiento equilibrado en el comercio internacional, ¿ya? El Banco Mundial, por su parte, ¿ya? No surge como Banco Mundial, ¿no? Surge con el nombre pues del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento. Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento. Entonces, después pues, de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos países, sobre todo los europeos, quedaron destrozados, destruidos, devastados, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este banco surge pues para ayudar justamente a esos países, ¿no? Todo el capital, igual que en el Fondo Monetario, ¿no? Obviamente desde un principio ya le pertenece pues a los países miembros, ¿no? Pero a diferencia en el en el Fondo Monetario Internacional, de un inicio los países aportan, ¿no? Y luego van aportando cuotas. Pero el Fondo Monetario presta con intereses y también gana más dinero. Lo mismo lo hace el Banco Mundial, pero el objetivo del Banco Mundial es diferente al del Fondo Monetario. En este caso, pues lo que busca es trabajar con los países para desarrollar, ¿no?, sus economías a fin de que puedan salir de la pobreza, ¿ya? Entonces recuerda, primero se creó para ayudar a la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Y ya luego su papel cambia simplemente para ayudar a los países subdesarrollados para luchar contra la pobreza. ¿Qué fines persigue el Banco Mundial? Financiar el desarrollo del tercer mundo. El desarrollo del tercer mundo, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional te puede prestar dinero para que tú lo necesites, de repente para hacer desarrollo de infraestructura en tu país, para mejorar el comercio internacional, para hacer puertos, aeropuertos, de repente para pagar pues deudas antiguas, ¿no? Pero en cambio el Banco Mundial te va a evaluar previamente si a lo que tú vas a destinar ese dinero va a ser para justamente salir del subdesarrollo, ¿no? Para luchar contra la pobreza, ¿no? Entonces, ¿quieres construir un hospital? El Banco Mundial te puede ayudar. ¿Quieres construir carretera que también ayuda a salir del subdesarrollo? El Banco Mundial te puede prestar, ¿no? Entonces, financia el desarrollo del tercer mundo, lucha contra la pobreza, fomenta inversiones privadas de capital extranjero y complementa esas inversiones, ¿no? Obviamente entendiendo que estas inversiones pues van a generar desarrollo en el país, promueven un crecimiento equilibrado también del comercio internacional. Ellos también van a soportar, van a apoyar los proyectos de los países para mejorar su comercio internacional, ¿ya? Entonces, esas son las dos instituciones más importantes pues, que han surgido como organismos financieros y que ayudan a hacer crecer el comercio internacional, ¿ya? A ver, aquí está justamente los fines que persigue el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Fomenta la cooperación monetaria internacional, facilita el crecimiento del comercio, la estabilidad cambiaria, etcétera, ¿no? Y fíjate al final, ¿no? Busca minorar los desequilibrios de la balanza de pagos, ¿no? Procurando pues que los países tengan pues resultados positivos, superávit en sus cuentas. Pero recuerda, eso también es relativo. Nosotros no pretendemos pues en una balanza comercial superar a China. Recuerda, la balanza comercial es el intercambio de bienes, de cosas tangibles, ¿no? Obviamente China pues vende mucho más que nosotros. Ellos nos venden más a nosotros de lo que nosotros le vendemos a ellos, ¿no? Entonces, pues, eso de aminorar los desequilibrios también es relativo. Respecto al Banco Mundial, ¿no? Recuerdo, simplemente para resumir, reducir la pobreza, aumentar la prosperidad de manera compartida y promover el desarrollo sostenible de los países, ¿no? Básicamente, recuerda que ese papel cambió después de la reconstrucción de los países que quedaron devastados en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A ver, ahora vamos a hablar nosotros de integración económica. ¿Qué es la integración económica? ¿Sí? Es un proceso en el cual se van eliminando progresivamente los obstáculos que separan las economías de los países y las regiones también. Los obstáculos son también llamados las barreras económicas. Las barreras económicas. En los años 70 había muchos países que prácticamente vivían aislados económicamente de otros países. No desarrollaban intercambio, ¿no? En gran medida. Compraban lo que principalmente necesitaban y le vendían lo que tenían como excedentes.
Es decir, no había una apertura de las fronteras para el intercambio de bienes y servicios. Entonces empieza a surgir pues una gran corriente, ¿no? Ya a nivel mundial. Ya existía entre países poderosos, pero se empieza a ampliar a todos los países, ¿no? Por eso dice un proceso en el cual se van eliminando progresivamente los obstáculos, las barreras económicas que separan a los países, ¿ya? Y esto va a generar, pues, la unión de algunos países y que finalmente pueden conformar, pues, lo que se llaman bloques económicos, ¿ya? Esta integración no solamente va a iniciar con el intercambio de bienes y servicios, va a ir eliminando, por ejemplo, aranceles. ¿Te acuerdas de los tributos que hablamos? Los aranceles, ¿sí? Los van a ir eliminando poco a poco, los van a ir reduciendo, los van a ir eliminando. De tal manera que va a llegar un momento en que el intercambio de bienes y servicios entre los países de repente ya va a ser totalmente libre. E incluso esa integración puede llegar más allá del intercambio de bienes y servicios. De repente, pues vamos a pasar a intercambio de factores de producción, de capitales, ¿sí? E incluso se van a ir creando gradualmente autoridades supranacionales. Es decir, como en la Unión Europea, que hay un solo Banco Central Europeo para todos los países de la zona euro, ¿no? Para todos los países de la zona euro. Acá hubo un intento similar. Básicamente, pues cuando había países socialistas que estaban gobernando la integración, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Cuando en Ecuador estaba pues Rafael Correa, cuando estaba Hugo Chávez en Venezuela, cuando estaba Evo Morales pues en Bolivia, estaba Lula da Silva en Brasil, ¿ya? El Perú, bueno, ya recuerdas pues que desde hace más de 30 años tenemos gobiernos neoliberales, ¿no? Ellos intentaron una integración mayor de la comunidad andina de naciones y uno de los objetivos era crear una moneda única, pero no es tan sencillo. Hay que pasar muchas etapas. Tenemos que integrarnos, como dice el título, ¿ya? Y empezar a resolver muchas cuestiones que nos separan económicamente. Pero eso va a ser imposible mientras tengamos países, sin importar el sistema político que se implante, que no estén de acuerdo a trabajar por el desarrollo del país. No importa si son países socialistas o economías de libre mercado, ¿no? O si son, pues, economías sociales de mercado, no importa. Lo importante es que todos se alineen a buscar el desarrollo del país o de los países miembros, ¿no? Pero bueno, hubo intentos acá, pero estamos muy lejos de ello, ¿ya? Entonces, ten en cuenta, se van a crear gradualmente autoridades supranacionales. Incluso va a haber un gobierno único, va a haber un gobierno único, como ya existe y lo vamos a ver ahora con ejemplos, ¿sí? Aquí se va a generar ese fenómeno dual y que a la vez es contradictorio. ¿Cuáles son esos fenómenos que son duales y contradictorios? El proteccionismo y el liberalismo, ¿no? Mientras que el liberalismo, pues, sostiene de que todos los países deben tener sus fronteras abiertas, intercambiar con mucha libertad, sin intervención del Estado, ¿no? Pero por otro lado, también se comporta como proteccionistas. Si no anda, mira, pues el Tratado de América del Norte, que ahora ha cambiado de nombre. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde actúa Canadá, Estados Unidos y México, entre ellos sí, mucho intercambio, mucho liberalismo, pero como bloque entre los tres países, hacia afuera, bastante proteccionismo. Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las verduras, de los vegetales, ¿tú crees que ellos los importan a su país? No, ellos han desarrollado y ellos protegen su industria agrícola. Ellos no compran. Intentemos venderle pues zanahoria a los Estados Unidos. Intentemos venderle trigo. ¿Para qué? Si nosotros producimos. No, no entra nada de trigo. Pero yo lo tengo más barato. No, mi trigo es el que se va a comercializar acá. Así otro venga a vendérselo más barato. Entonces, fíjate, pues, ¿no? Mientras pregonan el liberalismo, el libre intercambio de bienes, servicios, factores de producción entre los países, por otro lado, actúan como proteccionistas, lo que muchas veces ellos rechazaron, ¿no? Y criticaron en los años 70, 80. Pero así funciona la integración, pues. Así funciona, ¿ya? Entonces aquí va a aparecer ese doble, ¿ya? Y contradictorio fenómeno que es el proteccionismo y el liberalismo, ¿ya? El proteccionismo y el liberalismo. A ver,
¿Por qué razones, no, los países se integran económicamente, hablando de manera general? Hay dos tipos de razones, las económicas y las políticas, ¿no? Las económicas porque buscan ampliar sus mercados. Imagínate China produciendo a gran escala, Estados Unidos produciendo a gran escala, los países del Asia como Singapur, Japón, Taiwán, etcétera, produciendo a gran escala, y donde ya tienen saturados sus mercados y no tengan dónde más vender ante una gran producción. ¿Qué es lo que necesitan? Obviamente necesitan pues venderle al resto de los países. Entonces, con la integración económica se aperturan las fronteras y se amplían los mercados para los países que integran algún tipo pues, de intercambio, ¿no? Otra razón económica, para desarrollar economías de escala. China no hubiera desarrollado su economía de escala, es decir, la producción en grandes cantidades, si es que obviamente no había condiciones de apertura de mercados para que ellos lo vendan. Ellos internamente tenían todas las condiciones, tienen todas las condiciones, ¿no? Mano de obra barata, ¿no? Políticas que apoyan el desarrollo empresarial. Solamente su gobierno es comunista, ¿eh? Pero como economía se comporta como capitalista, ¿no? Entonces, ellos necesitaban desarrollar a gran escala sus industrias, producir en grandes cantidades. Y lo lograron, pues. Y justamente para integrarse económicamente, ¿no? Ya lo había manifestado la semana pasada. Ya hace poco nos acabamos de enterar de que China ya pasó a ser la primera economía del mundo, ya. Ya pasó. Algunos lo pronosticaban dentro de 20 años recién, pero no, ya pasó. Ya ocurrió. Otra razón de la integración económica, el desarrollo de actividades económicas conjuntas. Recuerda que no todos los países pueden producir lo que quieren y en las cantidades que quieren, pero si se unen economías similares, pueden intercambiar bienes y servicios para producir lo que otros necesitan, para comprar lo que necesitamos. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú. Dentro de ese grupo de países, hay países que adolecen de la producción de carne de vacuno, carne de res, pues, ¿no? Bolivia y Perú, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros países que adolecen de la producción de pollo, por ejemplo. Uruguay, Bolivia, por ejemplo. Uruguay y Argentina pueden producir la carne de res y nos venden. Y como hay un libre intercambio, entra sin aranceles, como si la carne se vendiera acá, ¿no? Nosotros producimos el pollo y se lo vendemos pues a Uruguay y a Bolivia. Y se lo vamos a vender sin aranceles, pues, ¿no? Entonces, eso es desarrollar actividades económicas conjuntas, ¿ya? ¿Hay una mayor especialización? Por supuesto, ¿no? Tú, uruguayo, tú, argentino, que eres bueno produciendo carne de res, dedícate a producir carne de res más barato. Y nosotros, peruanos, que somos más eficientes produciendo carne de pollo, dediquémonos a eso, especialización, ¿ya? Hay un mayor poder negociador también. Imagínate que querramos venderle carne de res y de pollo a otros países, como por ejemplo a Ecuador, a México, ¿no? Si nosotros solos, como país, Perú, le queremos vender carne de pollo, produciremos la suficiente cantidad para venderle a México, que es una economía grande. ¿Ah? No. De repente nos unimos pues con Argentina, ¿no? Y producimos las cantidades que necesitan y podemos negociar porque tenemos la suficiente cantidad de pollo para venderles, ¿no? De igual manera, pues la carne de res con los uruguayos y argentinos. Ellos por producir en grandes cantidades, de repente también nos pueden pedir apoyo a nosotros y también producimos más carne de res. Antes producíamos buena cantidad de carne de res, ¿ah? Pero se cayó esa parte de la economía. Pero bueno, podríamos unirnos y producir en grandes cantidades y eso nos da mayor poder de negociación con otros países. Ya no es un país de 30 millones de habitantes como el Perú contra un país como México con 200 millones de habitantes. Ya no. Ahora somos una economía Perú-Argentina, por ejemplo, que van a ser cerca de 150 millones de habitantes y podemos negociar casi a la par con México, ¿no? Esas son pues las razones económicas. ¿Y cuáles serían las razones políticas? ¿Ah? Bueno, acá hay muchos aspectos históricos, ¿no? Por ejemplo, terminar con los conflictos de los países y las culturas, sobre todo en Europa, ¿no? Hasta hace poco hemos escuchado, ¿no? Cómo Rusia se sigue enfrentando con países que se han liberado después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo países del Medio Oriente se siguen enfrentando con Israel, un país ficticio que creó los Estados Unidos, que creó la OTAN, ¿no? ¿Ya? Justamente para mantener divididos pues a los países en esa zona donde abunda el petróleo, ¿no?
Entonces, la integración económica, de alguna manera, ha servido pues a los países, sobre todo en Europa, para que pongan fin a sus conflictos históricos, ¿no? Ya pues esos países pequeños que se separaron de la Unión Soviética, ahora ya están haciendo intercambio con ellos. Y con ello pues se puede poner fin a los conflictos, ¿no? Hay una necesidad defensiva y de seguridad también. ¿Por qué Europa, países ricos pero pequeños, con pocos recursos, ¿no? Me refiero a recursos para la producción. ¿Por qué se han unido en un gran bloque que se llama la Unión Europea? Porque saben que como bloque se pueden enfrentar a cualquier potencia. Imagínate que China le arme la guerra pues a Alemania. Alemania es un país pequeño, tamaño será pues de Arequipa, un poco más, ¿no? Y se va a enfrentar con China, un monstruo, ¿no? Entonces Alemania no va a ir solo, pues va a ir con toda la Unión Europea e incluso van a ir con la OTAN, ¿no? Donde también está Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Entonces también pues hay una necesidad defensiva y de seguridad entre los países. También la hay, ¿no? Es algo que también quisieron acá hacer pues en Latinoamérica, ¿no? Pero mientras las políticas o los políticos o los intereses nos mantengan divididos, eso nunca se va a lograr, ¿ya? Otra razón política, ¿no? Afrontar y resolver problemas sociales comunes que existen en los países, ¿no? Por ejemplo, atacar a la pobreza, al desempleo, la salud, la educación, etcétera. De manera conjunta también se puede hacer, pues, ¿no? De manera conjunta, ¿no? Los países en la Unión Europea, ¿no? Dentro de la integración a la que han llegado, al nivel de integración que han llegado, ellos ya están procurando, pues, que, por ejemplo, los grados de estudio, ¿no? De formación, sean los mismos en esos países. Y ese es un requisito indispensable. Si uno desea, pues, hacer una integración económica donde se van a intercambiar, pues, mano de obra, donde se van a intercambiar talentos, ¿no? Imagínate acá en Sudamérica, ¿no? El desarrollo industrial que tiene Brasil. Necesita de repente ingenieros mecánicos, sin menospreciar obviamente a las buenas universidades que tenemos, como la UNI San Marcos, ¿no? ¿Acaso, pues, tú crees que Brasil, viendo la currícula que tenemos, un poco desfasada, va a contratar a los ingenieros mecánicos de la UNI de San Marcos? Va a ser muy difícil. Nosotros tenemos que elevar ese estatus. Por eso se creó, pues, la SUNEDO, para realmente fiscalizar a las universidades, para que las universidades realmente generen desarrollo e investigación, para que nuestro currículo o nuestra currícula esté a la par pues, de los países desarrollados de Latinoamérica, como México, Brasil, Argentina, ¿no? Solo así vamos a poder, pues, en la integración económica, intercambiar talentos. Pero fíjate cómo estamos y como siempre la política. Un grupo de políticos, dueños de universidades, están en contra y quieren desaparecer la SUNEDO. ¿Por qué? Porque sus universidades bambas quieren seguir operando. Pues ya la SUNEDO la cerró. Telesub, ¿no? Y otras universidades más. Ya la cerró a esas universidades bambas. Pero ellos quieren seguir operando. Quieren seguir operando. ¿Y qué nivel están ofreciendo ellos de desarrollo? Sin menospreciar a los profesionales, a los docentes incluso, ¿ah? Imagínate, ¿no? Que mañana te tenga que operar de repente un médico egresado de Telesub, por ejemplo. Imagínate el riesgo, ¿no? Entonces, chicos, ya la integración económica también tiene pues como un objetivo justamente de la unión de los países, el poder afrontar pues muchos problemas sociales, ¿no? La pobreza, la educación también, la salud y el desempleo, ¿ya? Bien, la importancia de la integración económica, ¿no? Busca aprovechar pues las economías de escala. Recuerda, cuando hablamos de las ventajas absolutas, las ventajas comparativas y las ventajas competitivas, ¿no? Ya lo que había dicho, las ventajas absolutas por Adam Smith y las ventajas comparativas de parte de David Ricardo, nos ponían muy en claro, pues, qué beneficioso es para el país cuando el que es eficiente produciendo el producto A se dedique a producir el producto A. Y el país, el segundo país que no es tan eficiente produciendo el producto A, deje de producir A y produzca B de repente, donde es más eficiente. Eso genera mejores beneficios para las economías. Eso es aprovechar por las economías de escala. También es importante porque va a incrementar la expectativa de inversión nacional. Imagínate un acuerdo de integración entre Perú, Bolivia, Venezuela
y de repente por ahí Ecuador, ¿no? ¿Qué tienen en común estos países? Recursos naturales como el petróleo, el gas, el coltán, el litio ahora, ¿no? Entonces, como bloque, ¿no? Vamos a hacer un bloque interesante, atractivo para la inversión, no solamente de nuestros países, sino también del extranjero, porque ellos van a buscar ampliar su mercado, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, con su proyecto SpaceX, ¿no? Está pues tratando de desarrollar la aeronáutica, ¿no? Y hace poco hemos visto cómo ha aterrizado una de sus naves en la Tierra. Ya no es como las naves antiguas, ¿no? Que tenían que caer con paracaídas en el mar para reducir pues el impacto, ¿no? Ahora no, ya como en las películas. Es una nave que va aterrizando y gracias a la propulsión lentamente va bajando y se va a estacionar ya lentamente. Está desarrollando y él necesita el litio. Por eso es que él ha tenido que ver mucho, mucho, ¿no? Con el desarrollo del litio en Bolivia y también con el golpe, pues, ¿no? Porque Bolivia, pues, como país le quería imponer algunas condiciones, pero él no, él quería un libre mercado, pues, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, ¿ya? Entonces, incrementa la expectativa de inversión, fomenta el desarrollo económico, claro, ¿no? Los países pueden compartir no solamente bienes y servicios, sino también talentos, sino también tecnologías, ¿ya? Libera las barreras comerciales entre los países. Bueno, es propio de la integración económica, ¿no? Los países van a querer intercambiar bienes donde se van a beneficiar, por lo tanto pueden desaparecer o reducir los aranceles. Entonces se van a ir liberando poco a poco las barreras comerciales. Busca el crecimiento sostenido entre los países miembros, ¿no? ¿Por qué? Porque al compartir talentos, al compartir tecnología, ¿no? Van a mejorar su eficiencia y productividad y van a mantener un crecimiento sostenido entre los países miembros, ¿no? Obviamente si se apoyan, si están unidos, como lo logra pues la Unión Europea. ¿Cómo lo logra la Unión Europea? ¿Ya? A ver, veamos ahora la integración económica, ¿no? Las etapas, la forma, los niveles, ¿sí? No es, ¿ya? Algo que te pueda llevar de frente a una integración de repente entre dos países, como por ejemplo unirse económica y políticamente Perú y Bolivia, por ejemplo. No, eso no va a ocurrir. Siempre va a ser algo paulatino, algo progresivo y que no necesariamente significa que se tenga que llegar a los últimos niveles. Se requiere de mucha unión, se requiere de mucha unión, ¿no? Mientras el presidente pues, de Brasil, ¿no? Habla peste del presidente de Bolivia, ¿no? O habla peste del presidente de Perú. Igualmente, los países socialistas también pues están buscando, por ejemplo, la desintegración de la OEA, ¿no? Bueno, es que la OEA también ha buscado pues motivos para que los países ya no quieran pertenecer a ese organismo, ¿no? Pero en fin, esas son cuestiones políticas que nos mantienen divididos. Y si nosotros queremos avanzar en niveles de integración económica, primero hay que resolver esas cuestiones políticas, ¿ya? A ver, los niveles de integración económica. El primer nivel, el más bajo se le puede decir, cuando empiezan pues ya a hacerse como quien dice pidino los países, ¿no? Cuando los países ya empiezan a conversar respecto al intercambio de bienes y servicios básicamente, ¿no? El primer nivel es el acuerdo preferencial, ¿no? El acuerdo preferencial, donde básicamente se van a discutir temas de bienes y las relaciones para el intercambio, ¿no? En el segundo nivel, que está en el área de libre comercio, ahí pues se van a discutir no solamente el intercambio de bienes, sino también se van a establecer políticas comerciales, ¿ya? En el tercer nivel está la unión aduanera. Fíjate, ya hablan de una aduana integrada. Aquí sigue habiendo el intercambio de bienes y servicios, se sigue desarrollando la política comercial, pero además, ¿no? Se avanza, ¿no? En las políticas que van a tener que ver, pues, con las aduanas. Luego se pasa, pues, al cuarto nivel, que es el mercado común. Aquí ya no solamente se van a intercambiar bienes y servicios, sino factores de producción como el trabajo y el capital. Se siguen desarrollando políticas comerciales, pero también se van a desarrollar políticas de competencias y otro tipo de políticas. En el quinto nivel está la unión económica y monetaria. Fíjate, ya podemos ser una sola economía y manejar una sola moneda. Se cumple todo lo que se cumplía hasta el cuarto nivel.
intercambio de bienes, servicios, factores de producción como el trabajo, el capital, desarrollo de políticas, se siguen las políticas comerciales, las competencias, etcétera. Pero ahora empiezan a aparecer que algunas autoridades supranacionales, como hay una integración monetaria, ¿no? Se va a manejar una sola política cambiaria, por ejemplo, y lo cual es muy beneficioso para todos esos países, ¿no? Por eso es que el euro, cuando nació, inmediatamente se posicionó como una de las divisas más importantes en el mundo. Inmediatamente se posicionó en segundo lugar, tercer lugar y luego segundo lugar, ¿no? Porque la mayor cantidad de la población en el mundo pues las usaba, ¿no? Entonces aquí se establecen políticas monetarias y además empiezan a aparecer autoridades supranacionales. Vamos a describir en un momento. Y finalmente, a lo que se ha llegado en la actualidad es la integración económica total. Se cumple todas las formas de integración anteriores, pero hay unidad política, social y económica, ¿no? Y ya hay, por lo menos políticamente y ante los ojos del mundo, pero no significa que socialmente vaya a funcionar. Por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? ¿Cómo se formó el Reino Unido? Porque los países realmente se quisieron unir por las buenas, ¿ah? ¿Por buenas razones? No. Inglaterra, pues país imperialista, fue dominando poco a poco tierra, ¿no? ¿Qué dominó? Dominó Escocia, dominó Irlanda, ¿sí? Y con ello, pues, ¿tú crees que en la actualidad los escoceses y los ingleses se llevan realmente? ¿Ah? No se llevan realmente. Hay todavía ciertas fricciones, pero sin embargo sí existe la integración económica total ahí. Lo vamos a describir, ¿ya? Bien, entonces, pues, esos son los niveles de integración. Vamos a desarrollarlos, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué tenemos primero, no? Tenemos la zona de libre, perdón, las zonas de el acuerdo preferencial, ¿no? Que se llama pues la zona de preferencias también, ¿sí? Esta es la etapa más básica e imperfecta, ¿ah? Incluso de la integración económica. Hay un trato, como dice su nombre, preferencial de acceso de un grupo de bienes y servicios que provienen de los países que conforman el acuerdo. Aquí lo que más vas a encontrar es simplemente una reducción de los aranceles. Los países aperturan sus fronteras e empiezan a intercambiar solamente un grupo de bienes y servicios, ¿no? E incluso puede haber una reducción de los aranceles para ese grupo de bienes y servicios, ¿no? Van a existir, por tanto, pues, desgravaciones arancelarias, ¿no? Va a haber un orden tarifario, una lista de tarifas para aquellos productos que van a intercambiar los países, para aquellos productos, ¿no? ¿Qué barreras se ven afectadas acá? Simplemente los aranceles. ¿Qué mercados se ven afectados? Básicamente los mercados de bienes y algunos de servicios. ¿Qué políticas se ven afectadas acá? Las políticas internas de cada país de manera independiente para fomentar el comercio, ¿no? Para fomentar el comercio. Ejemplos de acuerdos en este nivel, en el acuerdo preferencial. Tenemos el ALAI, ¿no? El ALAI, donde lo conforman pues varios países, la mayoría de los países de Sudamérica, ya, conjuntamente pues con Panamá y México, ¿no? A excepción de la Guyana francesa, etcétera, ¿no? Esas colonias que tenemos en el norte de Sudamérica, ¿no? ¿Ya? Este es un nivel, así funciona, ¿no? Hace poco se ha escuchado, ¿no? De que solamente con tu DNI vas a poder transitar en cualquiera de los países de Sudamérica. Bueno, no es tan cierto, ¿ah? No en cualquiera de los países. En los países que tienen acuerdos comerciales con nosotros, ¿ya? Y va a ser por un tiempo determinado. Y eso forma parte de la integración económica que estamos desarrollando como país, ¿ya? En el segundo nivel tenemos el área de libre comercio o zona de libre comercio. Aquí el proceso de negociación se va a dar entre dos o más países que van a acordar la eliminación gradual, progresiva de todas las barreras arancelarias y paraarancelaria. ¿Qué es paraarancelaria, profesor? Siempre hemos hablado de aranceles. ¿Y qué es paraarancelaria? Bueno, recuerda que cuando los aranceles se van reduciendo, se van eliminando, es para un grupo de productos, ¿no? Y es básicamente por acuerdo, ¿no? Yo te vendo papa, tú me vendes de repente trigo, productos. Pero hay ciertos productos que son delicados en el intercambio, ¿no?
hay ciertos productos que son delicados en el intercambio. Entonces se le establece, ¿no? Barreras arancelarias especiales. Esas son las barreras arancelarias, ¿no? Por ejemplo, podrían ser pues las barreras fitosanitarias. Fitosanitarias, ¿no? Hace un tiempo escuchamos pues la noticia de Pura Vida que estaba entrando a España, ¿no? Y con su logotipo grande ahí de una vaca, incluso decían que era leche de vaca. Los españoles hicieron análisis y dijeron, un momento, oye, este no es leche de vaca. Esto simplemente tiene aceite de palma y alguito de leche de vaca, ¿no? Y de inmediato lo rechazaron. Esa es una barrera fitosanitaria, ¿no? Igual en Francia también, ¿no? Cuando hablamos nosotros de nuestra maca, ¿habremos estudiado adecuadamente el contenido de la maca negra sobre todo? Intentaron meter maca negra en Francia, hicieron sus análisis y encontraron que habían pues elementos dentro de la maca que eran pues de alguna manera, ¿cómo se le llama? Que parecido a las drogas, ¿no? Eran parecidos a las drogas, ¿ya? Por eso es que no pudo entrar la maca negra a Francia, ¿no? Se ha tenido que procesar de alguna manera acá para que pueda ingresar. Entonces, esas son las barreras arancelarias, ¿ya? Entonces aquí los países van a bajar entre sí o incluso van a poner a cero sus aranceles. Hay libre movilidad de bienes, de bienes. Podemos intercambiar todo, ¿ya? Pero ojo, vamos a bajar algunos aranceles e incluso algunos van a estar en cero. E incluso algunos van a tener barreras para arancelarias, ¿ya? Pero van a mantener sus tasas y medidas con otros países. Si nosotros hacemos un área de libre comercio, por ejemplo, con Chile, entre nosotros, libre intercambio con aranceles bajos, incluso cero. Pero si no lo tenemos con Bolivia o con Brasil, con ellos mantenemos nuestras tasas arancelarias, ¿ya? Este tipo de acuerdos, pues, no solo se negocia, pues, la degradación, la disminución de los aranceles, ¿no? Sino que se tratan otros temas adicionales como la cooperación, la movilidad de personas, ojo, la movilidad, no libre movilidad como vamos a ver ahora, ¿ya? La propiedad intelectual, ¿ya? El medio ambiente, etcétera. También son temas que se tratan dentro del área de libre comercio, ¿ya? ¿Qué barreras se ven afectadas acá? Los aranceles y las cuotas. Los aranceles ya sabemos, ¿no? Son las tasas que se cobran para que ingresen los productos a un país. Y las cuotas ponen límite a la cantidad que podemos intercambiar. Yo le quiero vender de repente, pues, 80 toneladas de pollo, no sé, diarios a Bolivia. Bolivia me va a decir, no, 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 no. Yo también tengo una industria de pollo que está creciendo. Si yo te compro las 80 toneladas diarias, esa industria va a desaparecer. Entonces, no, solamente véndeme 30 toneladas diarias, por ejemplo. Esas son cuotas, límite, ¿ya? ¿Qué mercados se ven afectados? El mercado de los bienes. ¿Qué políticas se ven afectadas? Las reglas de origen, criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto, ¿no? ¿Has escuchado tú la denominación de origen de nuestro pisco? ¿Ah? Del cual nos hemos quedado, ¿ah? Chile, por ejemplo, con argucias, ha logrado que algunos países reconozcan que el pisco es originario de Chile. Pero Chile no produce pisco, Chile produce aguardiente. Y es más, no contento con ello, han traído a sus empresas al Perú a producir pisco en el Perú, ¿no? Y luego se lo llevan a Chile y desde allá lo exportan como pisco. Entonces, los países en general deberían aceptar que ese licor chileno es pisco. Claro que no, porque tenemos denominación de origen. Pero Chile se nos adelantó. Por eso es que hay muchos países que aceptan su aguardiente con denominación pues, de origen llamada pisco. Es algo que nos pertenece, pero todavía nos falta hacer más política económica, más política de intercambio, ¿ya? Ejemplos de áreas de libre comercio. Tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo del Norte. Colombia y el Triángulo del Norte, ¿no? Ahí está pues Colombia, Nicaragua, ¿ya? Y otros países también de América Central, ¿ya? También tenemos ahí pues el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya no se llama así. Donald Trump lo cambió. Ahora se llama USMCA, por las siglas en inglés, ¿no? USA, Estados Unidos. México, ¿no? Y CA, Canadá. Los mismos países del Tratado de América del Norte, ¿ya? En fin, entonces tenemos pues algunos acuerdos en ese nivel, ¿ya? En el tercer nivel, la Unión Aduanera, ¿qué es lo que tenemos acá?
acá tenemos pues ya que los países ya del acuerdo van a buscar, además de liberalizar el comercio recíproco con arancel cero, ya quieren establecer aranceles externos comunes a otros países. El mismo ejemplo que te puse si se integran Perú y Chile, que inicialmente cobran tasas únicas y originarias, es decir, propias de cada país al resto de los países. Ahora no, nos comportamos como un bloque y establecemos las mismas tasas para el resto de los países. Eso ocurre pues en la Unión Aduanera. ¿Ya? Se establecen las mismas tasas como bloque para el resto de los países, ya no las tasas individuales de cada país. Entonces aquí se buscan que los productos de terceros países que ingresen a cualquiera de los países de la integración que conforman el acuerdo tengan que pagar el mismo arancel. Ya son condiciones igualitarias pues para los países, ¿no? Pero eso pues va a depender. ¿Quién se va a llevar el beneficio? Quien tenga más desarrollada su industria, pues, ¿no? Quien tenga más desarrollada su industria, ¿ya? Entonces se van a tener condiciones iguales frente a terceros países. Empiezan a desaparecer los controles fronterizos, por eso que se le llama unión aduanera, ¿ya? No es que se elimine a un puerto, no, sino que el puerto de Chile con el puerto de Perú van a funcionar como si fueran anexos, como si fueran los mismos ya gestores, ya los que manejan esos puertos, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué barreras se ven afectadas acá? Los aranceles, las cuotas internas y externas, ¿no? Interna, recuerda, el intercambio entre los dos países, Perú y Chile. Oye, te quiero vender trigo, muy bien, solamente 30 toneladas diarias. Te quiero vender papa, ok, solamente 20 toneladas diarias, ¿no? Límites, esas son las cuotas internas. Y las externas, las cuotas que se imponen a terceros países que no forman parte del acuerdo comercial, ¿ya? ¿Qué mercados se ven afectados? El mercado de bienes específicamente, ¿no? El mercado de bienes. ¿Qué políticas se ven afectadas? Ya empiezan a afectarse las políticas comerciales, ¿no? Ejemplos de unión aduanera, pero que están por ahí todavía pues llegando a ser o a estar en este nivel. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, donde estamos nosotros, ¿no? Ahí está pues Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? También está el mercado común del sur, el Mercosur, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y últimos integrantes invitados, Venezuela y Bolivia. Venezuela y Bolivia. Oye, Bolivia, país socialista, Hugo Chávez, ¿por qué le invitamos al Mercosur? ¿No? Nicolás Maduro, ¿por qué le invitamos? ¿Por qué crees que invitan a Bolivia y a Venezuela a esta unión aduanera? A ver, chicos, participen. ¿Por qué creen que Bolivia y Venezuela forman parte de esta unión aduanera llamada Mercosur? A ver, ¿por qué crees que forman parte ellos? ¿Ah? ¿Qué es lo que tienen de importante Bolivia y Venezuela? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tiene Venezuela? Petróleo. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. ¿Qué tiene Bolivia? Tiene gas, tiene litio. Y Venezuela tiene coltrán también, ¿no? Un mineral muy importante que se está utilizando en la industria en la actualidad. Por eso es que fueron invitados para formar parte del Mercosur, ¿ya? Bien, entonces esa es la unión aduanera, ¿ya? Ahora pues viene el mercado común. El mercado común. Esta etapa pues se caracteriza por tener libre circulación de bienes. Ya aquí hay una libertad absoluta. Hay un arancel externo común. Un arancel externo común. Es decir, como bloque, cuando negocian con otros países que no forman el bloque, a esos países se le cobra el mismo arancel, ¿no? Cuando ingresa sus productos, por ejemplo, o cuando se le vende a esos países. El mismo arancel. Y ahora aparece la libre circulación de factores de producción, como el capital y el trabajo. El capital y el trabajo. Y aquí quiero aclarar lo que te había manifestado anteriormente. Una cosa es libre movilidad, ¿no? Libre movilidad y la otra es libre circulación, ¿no? Cuando nosotros nos dicen, tú vas a poder movilizarte libremente por los otros países. Claro, para hacer turismo, no te van a pedir visa, etcétera, etcétera. Pero podrás ir a trabajar, por ejemplo, a Argentina, a Brasil. No, no, ahí no existe libre movilidad de factores, ¿ah? Cuando hay libre movilidad de factores, significa que nosotros, como mano de obra, nos podemos movilizar a esos países a trabajar. El ejemplo que te puse, ¿no? Imagínate Brasil, que tenga que contratar médicos sin menospreciar, ¿ah? ¿Tú crees que contratarían a médicos que salieron pues de Telesub o de la César Vallejos?
sin menospreciar, ¿ah? Porque al final depende pues de cada uno, ¿no? Pero es que porque no tienen el nivel, pues, porque no tienen el nivel. Entonces aquí se requiere que tengamos el mismo nivel de formación, la misma capacidad laboral, para poder pues movilizarnos libremente y trabajar en esos países, ¿ya? Entonces aquí, con la libre movilidad de personas, se negocia la homologación de títulos universitarios. Por eso la SUNEDU, por eso se cerraron las universidades bambas. Tiene que haber homologación de títulos universitarios. Que mi título de San Marcos o de la UNI o de la Católica, ¿ya? Valga lo mismo en Brasil, en Argentina, etc. Esa es la homologación de título. Debe haber condiciones laborales también igualitarias. El hecho de ser extranjero, pues no me van a discriminar y pagarme menos, ¿no? La misma seguridad social, entre otros. ¿Te das cuenta ya cómo verdaderamente hay libre movilidad de factores? No simplemente para que vayas a pasear, ¿no? No simplemente para que vayas a pasear. ¿Qué barreras se ven afectadas acá? Aranceles y cuotas, ya lo hemos visto. Barreras técnicas ahora también, ¿no? Hay países, pues, que van a proteger, pues, sus industrias, ¿no? Y te van a imponer ciertas barreras. Van a haber también subvenciones, en este caso en las barreras, ¿no? Países que se van a financiar entre ellos en intercambio. ¿Qué mercados se ven afectados? Los de bienes. Ahora sí, completamente los de servicios y también pues los factores de producción como el trabajo y el capital. ¿Qué políticas se ven afectadas? La política comercial, las de competencia, las de transporte, la de infraestructura, impuestos, etc. Fíjate, empieza a aparecer ya impuestos, ¿ah? Ejemplo de integración económica que hayan llegado a este nivel de mercado común. El único, la Unión Europea. La Unión Europea. ¿Ya? A ver, en el quinto nivel, aunque acá lo menciona en dos, ¿ya? En el quinto nivel está la Unión Económica y Monetaria. En este nivel de integración va a existir pues un arancel externo común, que ya sabemos, ¿no? Que existía en el anterior nivel. Hay una libre circulación de bienes y factores de producción y también de servicios, ¿no? Los países van a acordar pues coordinar las políticas ahora macroeconómicas, como son las políticas cambiarias, las políticas fiscales, de comercio exterior, normas técnicas, normas aduaneras, etcétera. Fíjate, ya va a ser un estándar en todo ese bloque económico. Y son cosas muy importantes, ¿ah? Políticas macroeconómicas, ¿no? Imagínate. El tipo de cambio, las políticas fiscales, las políticas monetarias, etcétera, ¿no? Entonces aquí se va a crear pues una moneda única y una política monetaria común a través de un solo banco, por ejemplo, ¿no? El Banco Central Europeo, en el caso de la Unión Europea, que es el único bloque que ha llegado a este nivel, ¿sí? Empiezan a aparecer autoridades o instituciones supranacionales, como por ejemplo el Banco Central Europeo. ¿Qué barreras se ven afectadas? Todas las del mercado común, además de las políticas económicas. ¿Qué mercados se ven afectados? Lo que ya habíamos mencionado, bienes, servicios, factores de producción, que incluye el trabajo y el capital, ¿no? ¿Y qué políticas se ven afectadas? Todas las del mercado común, además de la política monetaria, cambiaria y también económica, ¿ya? La única integración que ha llegado a este nivel es la Unión Europea, ¿ya? Finalmente tenemos la integración económica total. En este nivel hay una integración económica total, amplia, de política exterior común, que conforma pues un espacio económico y político reconocido como tal en el resto del mundo, como si fueran un solo país, ¿no? Como si fueran un solo país. Y aquí aparece ya el Estado supranacional. Ejemplos de integración económica total, aunque no han llegado pasando por los niveles de integración. Básicamente llegaron por aspectos políticos, ¿no? Y geopolíticos, ¿no? Guerras. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es una unión de estados independientes que tienen obviamente un estado supranacional y que integran todas sus políticas económicas, comerciales, etcétera, ¿no? Lo mismo el Reino Unido, lo mismo el Reino Unido. Entonces, en esta política, lo que van a tener en común va a estar en el orden del aspecto social, cultural, comercial, financiero, tributario, como si fuera un solo país, pero son estados, ¿ya? Que se han unido por diferentes aspectos, ¿ah? Políticos o geopolíticos, ¿ya? Esa es la integración entonces económica total, ¿ya? A ver, principales acuerdos de integración. ¿Qué tenemos aquí? La Unión Europea, el más importante. Surge con el Tratado de Roma en 1957, pero ojo, no empieza ahí, ¿ah? Antes existía la Comunidad del Hierro y el Carbón. Ahí realmente empezó, ¿ya? Está conformado por 27 países
Busca promover la paz, el bienestar entre sus ciudadanos, libertad y justicia sin fronteras, favorecer el desarrollo sostenido, establecer la unión económica y monetaria con el euro. ¿Por qué aparece aquí establecer? ¿Que acaso ya no tienen una única moneda? ¿Ah? No. Fíjate, son 27 países miembros. ¿Ya? 27 países miembros, pero solamente 19 han adoptado el euro como moneda. A esos países son los países que se le llama los países de la zona euro, ¿ya? O de la eurozona, como quieras verlo, ¿ya? Entonces, pues, ya, si bien es cierto, es un bloque de 27 países, 19 nada más han adoptado la moneda, el euro, ¿ya? ¿Sí? Bien, ¿qué de importante tiene este bloque comercial? No solamente porque son países ricos, pequeños y ricos, sino que es un mercado que conforma una población de 450 millones de habitantes. 450 millones de habitantes. Conjuntamente tienen una población igual o mayor que la de China, ¿no? Y ellos ya tienen organismos supranacionales, como el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Ya? Es el acuerdo de integración más cohesionado que existe pues en la actualidad, ¿ya? Luego tenemos, aquí hay un error, ya NAFTA como con nombre ya no existe. Ahora se llama, por sus siglas en inglés, USMCA, Estados Unidos, México y Canadá. Y hubo algunos cambios. Esto lo implantó pues Donald Trump, ¿no? Se firma en 1992, surge como NAFTA por las siglas en inglés, ¿no? Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué buscan ellos? Eliminar obstáculos al comercio, promover la competencia leal, ¿no? Aumentar las oportunidades de inversión entre los países, proteger los derechos de protección, proteger el medio ambiente, proteger a los trabajadores, ¿ya? Es lo que buscan como objetivo. Importancia del USMCA es un mercado de 485 millones de habitantes. Y ahí hay dos países industrializados y poderosos, ¿no? Canadá y Estados Unidos. Y México que está en vía de desarrollo. Y México que está en vías de desarrollo, ¿ya? El Brexit, por ejemplo, para hablar de la Unión Europea, ¿no? El Brexit fue pues un referéndum que se hizo en el Reino Unido para que los pobladores, los ciudadanos de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, ¿no? Decidan si continuaban o no en la Unión Europea. Finalmente el Brexit, Britain Exit, eso significa salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, ya ganó pues el sí, que sí tenían que salir. Pero hay muchos aspectos políticos, finalmente. Lo que pasa es que Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido, es un país poderoso. Tiene una moneda muy estable y poderosa, ¿no? A ellos no les interesa intercambiar mano de obra. A ellos no les interesa que una moneda reemplace a la suya, ¿no? Pero bueno, como bloque, si sigue creciendo la Unión Europea, le puede afectar luego pues al Reino Unido, ¿ya? Pero el Brexit no es otra cosa pues que un referéndum que se hizo para salir de la Unión Europea, ¿ya? A ver, ¿qué otra tenemos acá? En América del Sur, ¿no? Tenemos la Comunidad Andina de Naciones, donde forma parte, pues, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, ¿ya? ¿Qué buscan ellos? Promover el desarrollo equilibrado y armónico, acelerar la generación del empleo productivo, facilitar la integración, mejorar el nivel de vida, reducir la vulnerabilidad. Fíjate que muchos de estos argumentos forman parte de los objetivos de los acuerdos de integración, ¿no? Pero más allá de lo que se busca, pues, ¿cuánto habremos avanzado realmente, ¿no? Cuando se empezó la Comunidad Andina de Naciones, Chile y Venezuela también formaban parte de este bloque, pero se retiraron por cuestiones políticas. Esa es pues la división que te decía, ¿no? Hay países socialistas y hay liberales ahí. Los liberales no quieren pues trabajar con los socialistas, ¿no? ¿Ya? Es un mercado de aproximadamente 100 millones de habitantes, ¿ya? Países que todavía están saliendo pues del subdesarrollo, ¿ya? Pero importante, Perú y Bolivia pues tienen petróleo, tienen gas y tienen litio, ¿ya? Tienen litio. El Mercosur, del cual habíamos hablado, ¿no? El mercado común del sur. ¿Qué es lo que buscan ellos? Libre circulación de bienes, servicios y factores de producción. Y ahí está la mano de obra, la libre circulación de la mano de obra. Buscan establecer un arancel común externo, coordinar ya políticas macroeconómicas y sectoriales. Se quieren acercar a lo que es la Unión Europea, pero todavía le falta, ¿ya? Mercado interesante, sí, 300 millones de habitantes, ¿ya? 300 millones de habitantes. Bueno, Argentina también estuvo negociando, ¿no? Ya la salida, pues, del Mercosur. Pero bueno,
todavía no se ha logrado, se sigue discutiendo. Y siempre van a haber temas políticos de por medio, ¿ya? La Alianza del Pacífico, que busca pues avanzar progresivamente hacia una libre circulación de bienes y servicios, impulsar el crecimiento, el desarrollo y la competitividad y ser una plataforma de articulación política y económica, ¿ya? La Alianza del Pacífico simplemente son uniones ya que van a surgir de reuniones constantes entre los países. Importante porque ellos abarcan buena ya parte de la costa del Pacífico. Y por el Pacífico ahora es donde se negocia más. Ahí están México, Colombia, Perú y Chile, ¿ya? Un mercado, gracias a México, de 230 millones de habitantes, ¿ya? El ALBA, ¿ya? El ALBA es un tratado, pues, sui generis, ¿no? Es un tratado, pues, que generaron los países socialistas, ¿no? Y fíjate, sus objetivos buscan promover, pues, sociedades más justas, cultas, participativas. Es diferente a los objetivos de los países liberales, ¿ya? De los países liberales. El Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, la famosa APEC, ¿no? Conglomera a 21 países y todas son potencias mundiales. Todas están en las cuencas del Pacífico, a excepción, pues, de, hablando de países poderosos, de Perú, pues, Chile, México, ¿no? Pero aquí se concentra la mayor parte del comercio internacional, ¿ya? Muy importante la PEC. Y hay países poderosos, ¿ya? Bueno, la internacionalización, globalización y mundialización simplemente son procesos, ¿ya? La internacionalización busca, pues, que el conjunto de actividades se empiecen a desarrollar fuera de los países. La globalización, hacer, pues, que las grandes corporaciones se vayan instalando en los países y vayan haciendo mercados ya más unidos, más integrados. Y la mundialización ya es una integración de sociedades, como buscar, pues, la integración económica total, ¿ya? Bien, chicos, ahí nos estamos quedando. Gracias por su tiempo y será hasta la próxima semana. Cuídense.